Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas. En este nos centraremos en algunas preguntas que nos han hecho muy recurrentemente. Pregunta 1. Empezaremos por el dato perdido que no mencionamos en el video del iceberg del dinero. Lo retomamos porque sin duda es un dato muy controvertido. Y este sería: la pobreza se puede acabar inmediatamente. Según un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo basado en el libro Mejor Gasto para Mejores Vidas, en su edición del año 2018, el gasto público en América Latina registra ineficiencias del 4.4% del PIB. El periódico El País citó este mismo artículo y declaró que con el dinero público mal gastado podría acabarse la pobreza extrema en América Latina. Entonces, ¿dónde está la intención de los gobiernos latinoamericanos de acabar con la desigualdad? Pues simplemente nunca la han tenido. Ni este gobierno ni ninguno. Pregunta 2. Subsidio a la gasolina en México. Evidentemente, por la veda electoral no era correcto mencionar nada del tema, pero en realidad es muy sencillo. Desde la campaña de la administración actual se nos dijo a los mexicanos que el precio de las gasolinas iba a bajar, 10 pesos para ser exactos, medio dólar. Si sabes de qué va la ley de la oferta y la demanda, sabes que es algo absurdo prometer que puedes bajar los precios internacionales del petróleo a tu antojo. No tiene lógica. En otra ocasión se prometió eliminar el impuesto especial sobre producción y servicios. Obviamente no lo hicieron. Toda la gente que sabe un poco de finanzas sabía que era una promesa completamente falsa. Si no, ¿de dónde va a robar el gobierno? Lo interesante aquí es que metieron un subsidio a la gasolina en lo que pasaba a la revocación de mandato, para que la gente fuera a votar. Si por ejemplo yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Eso de subsidiar significa en realidad que dejaron de recaudar IEPS e IVA. Solo en enero dejaron de recaudar 12.700 millones de pesos. No es económicamente viable. Esa cantidad equivale a que te hubieran pagado por minuto durante todo el mes de enero 284.498 pesos. Ahorita ya se hicieron bolas y nadie entiende nada, pero yo creo que lo van a quitar, porque ya pasó la revocación, pero no lo van a hacer de golpe para que no se note. Todos estos cambios se hacen paulatinamente para que nadie se dé cuenta. En caso de no quitar el subsidio, el gobierno va a tener que endeudarse porque ya se acabaron el dinero en elefantes blancos, apoyos y adjudicaciones directas, o sea, en robar. Y como la economía va tan mal, no pueden recaudar porque la gente no gana suficiente. A fin de cuentas, todos lo estamos pagando. Lo más interesante de la lógica de la recaudación es que le quitas a quienes más tienen para darles a los que menos tienen, y el sector de la población que más tiene es el que más carga gasolina. Hay una ironía, ¿no? Así que están subsidiando a los ricos por una propuesta de campaña completamente populista. Yo, mientras sigan quitando el impuesto, llenaré el tanque. No diré más, pero nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pregunta 3. Alguien que me responda, por favor. ¿Alguien sabe cómo comienza la cadena de la inflación? Entiendo que los precios suben en general, pero generalmente ¿cuál sector es el que sube primero? ¿El energético, alimenticio, hídrico, construcción? ¿Cuál será? Lo primero siempre es la comida y concretamente, las personas que hacen despensas recurrentemente son las primeras en darse cuenta que están subiendo los precios. Lo segundo más importante serían los combustibles, ya que todo lo que consumimos se transporta con energía. Adicionalmente, toda la producción de bienes y servicios requiere de energía eléctrica. Esto hace subir todo, y ya después viene todo lo demás. Hay países que al calcular la inflación le quitan peso al alza en los alimentos y en el combustible. Dicen que son datos atípicos que arruinan la muestra. La verdad es que solo le quieren ver la cara a la gente. Además, me atrevo a decir, todos los datos que conocemos de inflación probablemente estén manipulados. Aquí lo importante es buscar a quién echarle la culpa de la inflación, pero la inflación inicia desde que se puede emitir dinero sin respaldo alguno. De ahí es el punto de partida. ¿Qué opinas de invertir en acciones que estén en sobreventa en corto? Recuerden, nosotros solo damos opiniones, no damos asesorías financieras, jamás. Creo que tú solo te respondiste un poco más abajo en los comentarios, pero el planteamiento es interesante. Si con bases en tus estrategias una acción te dice que está sobrevendida, compras y listo. Sin embargo, en un colapso como el que ocurrió con el COVID, realmente no importaba mucho que todos los indicadores de sobreventa estuvieran gritando que compraras. De lo que se trataba era de buscar un rebote alcista brusco para entrar en corto. Ojo, siempre se opera con stop loss. No importa cuándo estés viendo este video, esto siempre será vigente. En este tipo de situación, si no puedes vivir sin tradear, solo acciones defensivas te pueden salvar, puedes buscar más. Otra opción es estudiar un poco de ciclos económicos y ver cuáles son los próximos mercados que pueden subir y migrar todo tu capital a otras inversiones. Las materias primas son las que se ve que van a agarrar fuerza. La agricultura, energías renovables, metales, aquí siempre lo mencionamos. Puedes comprar oro y plata o los ETFs GLD y SLV.
En el caso del cripto está complicado porque el Bitcoin tiene una alta correlación con el SP500. Si se cae el SP500 casi seguro se cae Bitcoin y prácticamente todo el cripto podría colapsar. Por eso les digo que ese mercado se opera con muchísimo cuidado. Y sí, si alguien va alcista y apalancado se desploma esto y no se sale a tiempo, termina debiendo todo lo que tiene. Como dices, sus activos no valdrían prácticamente nada. Pregunta 5. ¿Cuál es tu opinión de que el barril de petróleo ya está por las nubes? Este tema merece una actualización. El día 20 de abril del 2020 el petróleo llegó a cero. Eso simplemente fue algo inédito. Nadie sabía que el petróleo podía incluso cotizar negativo a la fecha de expiración de un contrato futuro. Si mal no recuerdo, llegó ese contrato a menos $40 aproximadamente. Los exchanges tenían errores convenientes a la hora de operar petróleo. Fue algo feo. Les explico, en la fecha de expiración de los contratos se pacta el día en que los barriles se van a intercambiar. El bicho provocó que el mundo se paralizara, entonces las reservas de petróleo crecieron tanto que no había dónde almacenarlo. No es como que tú en tu casa puedas guardar 1000 barriles de petróleo, eso es el equivalente a un solo contrato futuro. Lo que ocurrió es que ya no había bodegas para almacenarlo. Incluso instituciones que venden petróleo tuvieron que pagar para que se llevaran su petróleo porque no había más espacio donde almacenarlo. Los compradores llegaron a tal extremo de rentar buques para almacenar el petróleo porque ya no había dónde dejarlo. Hoy en día el petróleo sigue siendo la materia prima más útil del mundo. La guerra y los acuerdos de la OPEP para reducir la producción, todo esto hace que suba. Claro, pero a lo que más yo le atribuyo la subida es a la inflación, como anteriormente mencionamos con los alimentos y la energía. Esto los institucionales lo saben. Esta es una máxima de los mercados. Las condiciones para un movimiento ya están dadas. Lo único que se necesita es un catalizador para justificar dicho movimiento. O sea que los inversionistas institucionales ya están preparados y cuando llegue una noticia o suceso interesante pueden hacer su jugada. Imagínense haber invertido en petróleo desde los $20 y vender por encima de los 100. El petróleo se disparó de golpe y volvió a caer con muchísima fuerza. Subió aproximadamente 25%. Importante, no subió y se quedó arriba, decimos que hizo una falsa ruptura alcista, no es como el caso del oro, ese sí se quedó arriba del máximo. Lo importante aquí es que no ha subido por encima de su máximo histórico de 2008, antes de la crisis de ese año. Si llega a subir a los máximos históricos y se mantiene, entonces sí hay que tener miedo, se iría a las nubes. En Europa la guerra va a orillar a los europeos a consumir energías alternativas. Ya les he dicho que no va a ser de un día para otro, sobre todo la transición de los autos. Pero ya hay países donde la mayoría de su sistema eléctrico depende de energías renovables. Una última observación, y esto es especulación pura, podríamos ver a Venezuela retomando su industria petrolera. Recordemos que es el país con más reservas de petróleo en el mundo. Así que su reingreso al mercado global podría mitigar la subida de precios, pero denle bastante tiempo. Sus buques petroleros están inoperables y necesitan una inversión gigante en tecnología. Pero ¿quién lo diría? Venezuela tiene una oportunidad de lograrlo. Los gringos ya andan analizando este asunto. Lo que encontré hace unas semanas es que les ofrecen 5 buques petroleros porque todos los que tienen están destruidos o retenidos. Y se especula que les van a retirar sanciones. O sea, esta es su oportunidad. Bueno, si tenían duda, a la fecha, Pemex no genera ganancias ni con el alza de los precios del petróleo, ni lo hará. Pregunta 6. ¿Por qué Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo? ¿Qué puedo decir? En todo momento de la historia ha habido un poder global que prácticamente domina por sobre los demás, ya sean tribus, feudos, reinos, imperios o países. En el video de las 7 etapas de un imperio hablamos un poco del imperio romano. Simplemente Estados Unidos es el imperio global en turno, nos guste o no. Todos los imperios han sido así, de hecho ha habido peores. Siempre va a haber países que van a querer desafiar al imperio en turno, y el imperio en turno no se va a quedar de brazos cruzados a que alguien desafíe su hegemonía. Lo mejor, creo yo, sería llevarse bien con él. Por eso vemos a Estados Unidos de metiche en todo el mundo, y sí, desde que existe Estados Unidos casi siempre ha estado en guerras. Lamentablemente es un comportamiento normal, y no es que uno lo aplauda, es que pues así es. Pregunta 7. ¿Por qué Estados Unidos no quiere países primermundistas en Latinoamérica? Muy sencillo, no quiere competencia. Estados Unidos siempre busca que los países se peleen entre ellos para que no crezcan de más, y no tener un poder regional que le cueste trabajo combatir. En Sudamérica el contrapeso contra los hispanohablantes es Brasil. Como tienen lengua distinta a la nuestra hay diferencia y ya es motivo para pelear. Tampoco es que seamos una amenaza para Estados Unidos. Centroamérica es completamente neutro, con Canadá comparten mucha cultura. Puede haber tensiones, pero hasta ahí. Nada grave. El caso de México es más complicado, nos peleamos entre nosotros, norte-sur, y no necesitamos contrapeso. Tenemos que decirlo, el plan de Estados Unidos tiene fallas.
Estados Unidos mandó toda su producción a China y eso hizo que creciera de más. Hoy en día China tiene unos problemas grandísimos, además Estados Unidos ya no quiere a China y va a mudar su producción a otros países. El más cercano que tiene con mano de obra barata pues es México. Entonces va a preferir mudar parte de su producción a México. México podría ser uno de los países que reemplace a China. Pero esa oportunidad se va día con día. No entraremos en esto, pero es más que obvio que si vives en México un grupo de amistad con Rusia cuando va perdiendo y siendo vecinos de Estados Unidos, pues es absurdo. No me gusta hacer spoilers, pero si encuentran el libro, Los próximos 100 años de George Friedman, van a ver un montón de pronósticos geopolíticos. Lo de Rusia ya se está cumpliendo, no más spoilers. Pregunta 8. ¿Se puede reemplazar la moneda original al dólar? Me imagino que tiene que ver con la dolarización que por ejemplo quiere hacer Milei en Argentina actualmente. Primero que nada, el dólar también tiene inflación. Sin embargo, cualquier cosa es mejor que dejar a los burócratas argentinos imprimir pesos libremente. Anteriormente en El Salvador y en Ecuador dolarizaron su economía. A fin de cuentas, si el país se maneja mal no hay mucho que hacer, pero mínimo frenas la inflación bastante. Y te quedas con la inflación que tienen Estados Unidos. O sea, no es como doble, ¿no? Ya nada más es una. Pregunta 9. ¿Qué pasaría si el Bitcoin se legaliza en un país como moneda oficial? Realmente no mucho, lo único que ocurre es que ya puedes intercambiarlo. El Salvador ya lo hizo, pero de todos modos el gobierno de El Salvador tiene el sistema Chivo, que tengo entendido que de todos modos es centralizado. Para que fuera un éxito tendría que ser completamente descentralizado. Ahora si tienes Bitcoin, corres un montón de riesgo de que tus ahorros caigan un 40% de un día al otro. La gente viejita en el cripto entiende esta sensación. En El Salvador aparte tienen dólares. De momento usar puro Bitcoin me parece muy mala idea. Lo ideal es que se acepten diversos medios de pago, fiat y cripto, no solo Bitcoin. Eso sería lo ideal, en lo que las personas se acostumbran a las criptos y las tecnologías también. Pregunta 10. ¿Dónde puedo comprar euros? Una difícil. Depende mucho del país donde vivas. Puedes simplemente comprarlos físicos en una casa de cambio y esperar una eternidad para venderlos. Aquí hemos hecho eso con dólares. Otra es buscar si hay bancos disponibles en tu país que te permitan tener cuentas en otras divisas. Sin embargo, creo que no es una opción en muchos países latinoamericanos. Una más arriesgada es buscar algún banco fintech, de los nuevos con aplicación y todo, que te permita tener una cuenta en euros. En alguna ocasión hablamos de un banco alemán llamado N26. También existe Revolut o Wise. La verdad de esto no sabemos mucho, pero puedes investigar dependiendo de tus necesidades y tu país. Te dan varias opciones de divisas. Si no vas a meter mucho dinero, puede ser una buena opción. Sinceramente no abrimos la cuenta de N26, nos metimos a Binance. Otra interesante sería buscar aplicaciones de cripto que te permitan comprar una moneda estable en euros. O bien abrir una cuenta en un broker donde no te cobren por no operar y te dejen configurar que tu moneda base sea euro. Esa es otra opción. Por último sería abrir una cuenta directamente en Europa. Tendrías que investigar un país con leyes fiscales laxas, como Andorra u otro en la Unión Europea de esa naturaleza. Pregúntenle a Rubius, él debe de saber sobre esto. Pregunta 11. ¿Por qué los países están tan ridículamente endeudados? Recuerden que la deuda pública la emite Hacienda o el Departamento del Tesoro de tu país y la emite cada que necesita dinero. Primero se eliminó el padrón oro en 1971, eso ya queda claro. Adicionalmente existe algo que se llama el techo de la deuda. Cuando los países alcanzan un nivel de deuda que está muy cerca de tocar el límite, hacen un drama en el Congreso y los políticos tratan de ganar popularidad diciendo que lo van a pagar. Al final siempre van a subir el techo de la deuda, nada más es puro show. El punto importante es que el dinero que se emite con la deuda tiene que ser pagado con un interés. Por lo tanto, aunque juntaras todo el dinero que se ha emitido y lo pagaras, faltaría el interés. El dinero más el interés no existe en el sistema. Entonces siempre se tendrá que emitir más deuda para dar la ilusión de que se va a pagar el capital más los intereses. Pero eso es imposible. ¿Cómo vas a pagar el capital más intereses? Si el dinero de los intereses no ha sido creado, no se puede. Pregunta 12. Si Venezuela usara el dólar como moneda, ¿bajaría su inflación? Venezuela ya es un desastre en todo aspecto. Eso le vendría bien, como en el caso de Argentina. Sin embargo, hay algo importante. Cuando un país tiene una moneda oficial de otro país, no tiene el control de su política monetaria. Esto quiere decir que está atenido a las decisiones que tome el Banco Central de ese otro país. En este caso estarían atados a lo que haga la Fed. Los países con euro como moneda están atados de pies y manos ante las decisiones de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Si el país puede administrar una política monetaria de forma responsable, lo mejor sería tener su propia moneda, pero hablamos de la impresión de dinero en Venezuela.
En ese caso casi cualquier cosa es mejor. Pregunta 13. ¿Y si un gobierno aceptara Bitcoin como moneda? El verdadero fin de Bitcoin es ser reconocido como medio de intercambio, así que no importaría si un país lo hace moneda oficial. Lo que puede terminar pasando es que sea tanta la presión de la gente que ya acepta Bitcoin libremente que a más países no les quede de otra. Por ejemplo, me llegó información de que en algunos lugares de Venezuela prefieren aceptar criptos como medio de pago porque irónicamente es más estable que el bolívar. Así que si más gobiernos aceptan Bitcoin será por la presión de sus ciudadanos. Realmente no importa mucho. Y bueno, pues esto ha sido todo, así la cosa, joven.